muy buenas noches con todos. Les saluda Leslie Maldonado. Yo soy coordinadora académica de la Escuela de Derecho Garantista y Cerejus. En esta oportunidad les damos la bienvenida a este conversatorio en el caso Repsol y nos acompañan dos excelentes panelistas. Primero, el doctor Diego San Martín Villaverde, quien es director de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo y el HSE Legal Advisor de 144 Partners, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, España, y doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, España. Cuenta con título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica de Perú y diploma de posgrado en el Derecho de la Minería y Medio Ambiental por la UPC. Es profesor universitario en las materias de Derecho Ambiental, Derecho Minero, Desarrollo Sostenible y Clínica de Derecho Ambiental. También nos acompaña el doctor James Reategui Sánchez, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa El Salvador, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, experto en victimología por la Universidad de Sevilla, España, especialista en destrezas en litigación oral en la California Western School of Law, San Diego, Estados Unidos. Doctor honoris causa por la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados en México y es profesor de la Unidad de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna, de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo y profesor honorario de la Universidad José Carlos Mariátegui. Bueno, en esta oportunidad la metodología de este conversatorio será comenzar con la participación o la intervención del doctor Diego San Martín Villaverde, que nos va a dar un estado actual del caso desde la vista ambiental, de este derrame que ya conocemos que se dio en este caso de Repsol, y en la segunda intervención de esta primera etapa, los comentarios del doctor James Reategui sobre esta vista y por decir esta vista penal del caso. Vamos a entonces pasar a una segunda ronda en el cual vamos a ver un poco más de los comentarios hechos en la primera ronda y tal vez acciones que se puedan tomar actualmente, y una tercera ronda en la intervención de las preguntas que ustedes, los participantes, tengan. Listo, doctor San Martín, podemos comenzar. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo y un agradecimiento a la Escuela Garantista por la organización de este conversatorio sobre un tema interesante, sobre un tema actual. Es un tema que ha cobrado importancia, ciertamente por un hecho lamentable, pero que implica que conversemos sobre algunos puntos relevantes en la materia. También un saludo muy cordial para el profesor James Reategui en esta oportunidad que nos acompaña en el panel. Voy a dar conversar con ustedes en un espacio unos 20 minutos sobre, o quizá menos, pero conversar de algunos temas que creo que son importantes en torno a esta situación. Sí es meritorio que podamos destacar que las autoridades están haciendo su trabajo. Ciertamente, para efectos de este caso, requiere que tengamos una institucionalidad muy fuerte. Y esto ha sido algo complicado. Y sigue siendo algo complicado en el sentido de propiamente el diseño del sistema, como no los avatares políticos que actualmente pesan sobre la situación en sí. Si bien estos temas escapan a la explicación jurídica, son necesarios para poder abordar la gran problemática que resulta. No es un caso, el caso de Repsol, que como ya sabemos y de lo que concretamente trata, es que habida cuenta de el derrame de unos miles de barriles de petróleo. La cifra ha variado desde la primera vez que se informó el hecho, ¿no es cierto? Se hablaba de 6.000, se hablaba de 11.000, 12.000, 13.000, etcétera, ¿no es cierto? De barriles de petróleo derramados durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum en las instalaciones de la refinería La Pampilla, que opera Repsol. Este tema trae consigo muchos aspectos. Primero, en primer lugar, es si estamos ante un hecho que se pudo haber prevenido y si estamos ya en un hecho, por supuesto, que amerita la responsabilidad y la sanción. Evidentemente, si vamos desde el punto de vista de si se cumplieron o no todos los protocolos necesarios para poder abordar algún tipo de circunstancia, como podía ser esta, porque estos son escenarios que se pueden dar en un tema de descarga de un buque, la atribución que se dio al hecho fue que hubo unos oleajes anómalos que finalmente dieron como consecuencia esta situación muy trágica.
Sin embargo, hay un plan de contingencia. Entonces la empresa cumplió en ese sentido con la normativa de tener un plan de contingencia debidamente, por supuesto, aprobada por la autoridad competente. Lo cual se dio. El gran tema, por supuesto, fue discutir si efectivamente ese plan de contingencia fue activado en el momento pertinente, en primer lugar, y en segundo lugar, si es que lo que está en el plan de contingencia es ejecutable. Y si es así, ¿por qué no se hizo a tiempo? Son algunas de las consultas iniciales que se plantearon con este tema, era ver si la empresa cumplía con otros. Claro, una empresa de esta envergadura, formal, por cierto, cumple con esos criterios. Pero lo que sabemos es que quien genera un daño al ambiente, en este caso un daño ambiental, está en obligación de asumir los costos o costes de su reparación, independientemente de si el daño se produjo por negligencia o de una manera accidental. En ese sentido, la normativa, de hecho, permite que OEFA, en este caso, disponga que la empresa responsable del daño adopte las medidas necesarias y de reparación eh, con la urgencia debida. Este fue el caso. Sin embargo, hubo algunos escenarios que no respondieron como hubiéramos pensado, cómo está normado, cómo está estipulado o cómo debe conocer toda empresa. Pero más allá de un hecho de imputación de responsabilidades, eh, en particular es que tengamos en cuenta el concepto de lo que es la reparación del daño. Porque si no tenemos ese concepto, entonces nosotros estamos abordando una situación que, por supuesto, para atribuirle responsabilidad independientemente de la materia, por supuesto, tenemos que seguir procesos y procedimientos en el lado administrativo para poder determinar las responsabilidades pertinentes. Si corresponde a la empresa, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si va a haber una indemnización, si va a haber luego una condena en la vía penal y eso adicionalmente una reparación civil, etcétera, que son temas que lo explicará con mayor detalle el ponente con quien tengo el gusto de compartir el presente. Pero en el lado administrativo, ¿no? Lo que debió pasar, vamos a un tema de posibilidades, es que la empresa debió activar ciertamente y ejecutar oportunamente su plan de contingencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que ocurriera, como puede pasar, por eso sirven los planes de contingencia, un derrame de petróleo. Entonces, lo que hubiera tenido que hacer es detener la fuga de los hidrocarburos, bloquear los puntos, cualquier punto para que escape hacia el mar, controlar el derrame, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, realizar todas las actividades pertinentes, incluso recuperar el hidrocarburo que fue derramado y degradar el hidrocarburo mediante la aplicación de dispersantes, a realizar acciones de limpieza y restauración. Y lo que es fundamental y lo cual no tuvo pues una acogida inmediata y certera, que fue la que para hacer estos trabajos de rehabilitación, porque también se afectó obviamente el ecosistema marino, la flora y la fauna silvestre, etcétera, y especies de fauna marina, perdón. Entonces, se contrata a una empresa especializada. No son trabajos menores los que se realizan aquí, son trabajos altamente especializados. Y para esto tienen que tener una guía responsable y una guía que conoce muy bien esta materia. De ahí es que en los últimos días hemos encontrado cómo de distintas entidades internacionales, organismos de apoyo se han sumado para estos efectos. Lo que el Estado, a través de AFA, sí pudo hacer algo con anterioridad, ¿no es cierto? Debió fiscalizar oportunamente que la empresa haya cumplido con ejecutar su plan de contingencia. Entonces, en caso se hubiese advertido que Repsol no realizó una adecuada contención del petróleo, por supuesto, y las labores, y que se estaba propagando ya hacia otras playas como ha ocurrido, entonces pudo ordenarse que se realice, o pudo ordenar en su momento, que realice ya las labores de contención y de limpieza correspondientes. EFA se personó algunos días después. Y en estos temas es crítico el tiempo. Por eso es que son temas que hay que tener en consideración. Pero tengamos en consideración esto. Lo que ha hecho EFA además en el aspecto administrativo es determinar medidas administrativas.
Y las medidas administrativas, por ejemplo, ¿no? Le ordenó a Repsol en su momento, le dio un plazo de alrededor de 5 días hábiles para realizar de contención y limpieza del medio marino, le dio otros 10 días hábiles para que realice la limpieza del área de suelo afectado, etcétera. Y cada uno con plazos. Y si vencidos estos plazos la entidad no cumplía con ejecutar las medidas administrativas impuestas por OEFA, entonces esta puede imponerle a Repsol multas coercitivas que pueden ir hasta las 100 OIT. Todo esto, por supuesto, va desde el aspecto administrativo. Y esto ocurrió hace menos de un mes, para que tengamos en cuenta cómo va el tiempo. De hecho, y según una nota que publicó EFA hace unas semanas más o menos, todas estas medidas administrativas y el cumplimiento, mejor dicho, tienen que estar acreditadas. Entonces, a partir de esa fecha, la fecha de cumplimiento establecida, recién OEFA puede imponer multas coercitivas, como les comenté, de una manera ilimitada hasta que cumpla con ejecutar la medida que se dispuso. Entonces, esta obligación, y esto es necesario que quede claro para todos aquellos que este tema le ha llamado la atención. Cuando OEFA te impone una multa o le ponen en multa a una empresa, no significa que el monto de esa multa, que por cierto, hemos visto en los medios, y siempre hay que dejar un espacio de tiempo. Cuando somos juristas dejamos un espacio de tiempo porque hay que analizar todo un contexto, más aún si es que se van a hacer un análisis jurídico habida cuenta de una tragedia. Siempre tienes que dejar un espacio de tiempo porque si haces un análisis inicial y luego vas a descubrir cosas nuevas, como ha sido el caso, entonces rápidamente vamos a tener que acomodar los hechos. Tener una distancia prudente al mismo para estudiar un caso es necesario desde el punto de vista académico. Ahora bien, lo que pasó y lo que ha pasado en este escenario es un tema de responsabilidad, por supuesto. Podemos llamar al principio contaminador pagador, el que contamina paga. Encontramos diferentes nombres en la normativa y también en el derecho comparado. Pero hay algunos temas que hay que también precisar, porque hemos visto nuevamente en los medios la opinión de muchos expertos en la materia, lo cual saludo, y también de otros que opinan del tema, quizás no conocen tanto del tema, pero es muy fácil opinar sobre este tema, pero pues, la idea es hablar justamente de reparación ambiental. Y esa fue mi idea principal. La imputación de responsabilidades tiene que hacerse, tiene que ser drástica y tiene que ser puntual y debe seguirse todo el debido proceso. Por supuesto, eh, con todas las seguridades del caso para todas las partes. Pero el tema de la reparación es primordial en este escenario. Porque si ahorita estamos fijando responsabilidades, primero lo que tenemos que hacer es abordar el tema de la reparación. Y si se está haciendo o no. Entonces, esos son los hechos, lo que está pasando. Entonces, en estas tantas opiniones que se han dado, nos permite aseverar también qué es lo que nosotros consideramos como una tragedia ambiental. Y ciertamente esta lo ha sido una afectación, pero a las playas, a las especies de fauna marina, al suelo, a personas que dependen del mismo, del insumo, las personas que se dedican a la pesca en el mismo, y toda la afectación que ha causado. Es un tema que tiene una gran relevancia. Y no estoy diciendo que no se ha hecho adecuadamente o que no se ha abordado. Mediáticamente sabemos que han habido idas y vueltas con la posición de la empresa. Quizás eso ha sido uno de los temas más complejos cuando uno ve la reacción de un comité de crisis frente a eso. Lo primero que se tiene que evaluar es cómo es tu comunicación propiamente respecto al hecho. Esa no fue clara. No fue clara porque hubo una posición inicial de la empresa y luego otra posición del máximo representante de la misma, donde en una no aceptaban y en otra aceptaban. Fue un tema que ciertamente que en el aspecto jurídico, cuando vayamos a probar esto, seguramente no va a ser tan relevante, sino las evidencias que se muestran para el mismo. Entonces, esos son puntos que hay que tener en consideración. Pero yo les comentaba, con el tema de OEFA y la imposición de las multas, esas multas que se dicen, y las opiniones iban a, bueno, que se le imponga la mayor sanción, decían desde políticos, congresistas, gente que opina, la máxima, ¿no? Los 30.000 UETs, porque en Perú tenemos topes, a diferencia de otros países donde no hay topes.
Lo que yo decía en su momento era por qué alguien no está hablando del principio de la no confiscatoriedad, es decir, que no puede imponerse una multa superior al 10% de los ingresos brutos producidos el ejercicio anterior. Claro, oye, pero excede, seguramente, pero eso es algo que hay que hablar, porque en verdad porque si no generaríamos una expectativa que realmente no es. Em, Ese es uno de los grandes aspectos. El otro es qué está haciendo la empresa. Y por otro lado, es también que el gran tema que encierra este aspecto es el equilibrio entre el crecimiento económico y el de las medidas ambientales, el desarrollo sostenible, etcétera. Si es que en verdad puede haber un equilibrio acá. Y esto se está viendo en muchos lados, en muchos países cuando se debaten temas o cuando, por ejemplo, no se puede ingresar a una zona determinada porque la comunidad lo impide para realizar un proyecto que tiene un proyecto donde puede haber un proyecto minero, por ejemplo, y no se puede hacer. Entonces, ¿a qué le estamos dando más importancia? Y este debate del equilibrio es uno que nos va a seguir siempre, ¿no? Y todo va a depender de cómo se hace la actividad y la comunicación que se da. Este caso de Repsol es una tragedia, pero no podemos decir que es la mayor tragedia de nuestro país. Porque si bien esa tragedia sabemos quién la hizo, cómo se hizo al menos, y las medidas que se están haciendo, si miramos hacia el otro lado y vemos la minería ilegal, ese es un daño sostenido en el tiempo que se sigue dando. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo eso y por qué eso no tiene planes en los periódicos o en los medios de comunicación y este sí lo ha tenido? La importancia debe ser tan igual, ¿no es cierto? Más en el tema de la minería ilegal, por supuesto, por todos los delitos que se tienen. Pero este tema es clave y este tema nos ha permitido conversar un poco más sobre el rol del derecho ambiental. El rol del derecho ambiental está repensándose continuamente, ¿no? Y hay dos temas más acá, porque se utilizan palabras muy, quizás no se han estudiado del todo, pero a veces hay palabras que se usan pero no se explica el contexto. Por ejemplo, y esa es la última parte de la reflexión, es que muchos que han hablado que esto es un ecocidio. Eh, y ese es un tema, y ese es un tema que en verdad me dio mucha curiosidad en el sentido de cómo se estaba empleando y si finalmente sabemos qué es un ecocidio. Bueno, un ecocidio para estos fines, para definirlo, son aquellos actos ilegales o cuanto menos desenfrenados, cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al ambiente, ¿no es cierto? Eso es, digamos, una definición de ecocidio. Pero también había otras corrientes en las cuales está, y hay que tener mucho cuidado con ese término, porque al hablar de ecocidio, como bien sostiene el profesor colombiano Luis Fernando Macías, al hablar de ecocidio hay que tener cuidado porque se puede popularizar un concepto que tiene implicancias jurídicas tremendas, ¿no? La necesidad de la protección del ecosistema, del ambiente, de la naturaleza, debe ser cuidadosa del respeto, y eso lo dije al inicio, perdón, de los principios universales del debido proceso. Es necesario que sea, aquellos que están acá y tengamos diferente interés en las diferentes ramas del derecho, no hay nada como una voz general, sino que cada uno a veces apuntamos una especialidad como también en otras áreas, y entendamos la importancia de la legislación ambiental, más allá de las campañas de protección al ambiente, más allá de los círculos corporativos, por supuesto. Son temas que no se pueden tomar a la ligera y que existe la mayor seriedad y los que ameritan muchísimo análisis. Y el tema de ecocidio, eh, y eso era porque también hay un estudio muy interesante eh, efectuado por Daniel Iglesias, cuando habla de la Corte Penal Internacional o el Tribunal Penal Internacional, como se quiera llamar, ¿no es cierto? Porque ciertamente en el último COP que se dio en Glasgow sobre el tema de la lucha contra el cambio climático, sí hubo un panel que habló del tema del ecocidio y la actuación que se debe tener. ¿Qué es lo que sabemos sobre esto? Que la degradación ambiental, como ya sabemos, ha tenido una atención perdón, limitada por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, a pesar de que muchos de los conflictos contemporáneos en los que se cometen los crímenes internacionales contemplados, y esto va y rezo en el tema del Estatuto de Roma, están arraigados en la lucha por el dominio o la apropiación de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, en la actualidad, gran parte de los crímenes internacionales van acompañados de impactos ambientales negativos causados en el marco de actividades empresariales. Y esto es
totalmente cierto. Pero los crímenes ambientales, propiamente dicho, no han encontrado un cabida en el derecho penal internacional para activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, salvo en la modalidad de crímenes de guerra, ¿cierto? Y eso está en el artículo 8, si no me equivoco, del Estatuto de Roma. Entonces, hay cuestiones para poder abordar este tema, pero me parece interesante sostener este tema, porque este es un tema que, como les comenté, no es nuevo. El tema del ecocidio no es nuevo. Sobre todo porque si ya sabemos que lo que hace la Corte Penal Internacional es lidiar o tener que afrontar crímenes que amenacen la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, entonces, ¿cómo no tener en cuenta los temas ambientales? ¿No es cierto? Entonces, y de hecho ya hace un par de años, en el 2019, en una asamblea de las partes o un comité de las partes que se dio de la Corte Internacional, eh, los países más afectados por el cambio climático actualmente, como Vanuatu, las Islas Vanuatu y Maldivas, eh, llamaron a la acción al mismo, ¿no? Y eso fue luego suscrito o en este caso valorado también por Bélgica en el año 2020, para tener la conciencia de que este es un tema también que tiene índole internacional. Entonces, y en respuesta a eso, hubo un requerimiento de muchos parlamentarios suecos, eso se dio en 2020 más o menos, eh, para que se pudiera hacer un panel de expertos en la materia. Y luego eso tuvo, por supuesto, asidero con ocasión de Glasgow, ¿no es cierto? Entonces, y este es un tema muy interesante porque en verdad a qué lo estamos llevando, pero todo esto amerita, si es que esto pudiera llegar a conocerse, y es así como se conversó, de hecho fue uno de los paneles más comentados de la COP26, era si puede conocerse el ecocidio como un quinto crimen, ¿no? Eh, y es una idea muy interesante que ha surgido. Constantemente estamos repensando el rol y actualmente estamos todavía en un debate y para finalizar, el tema del equilibrio que hay entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible o la preservación del ambiente es muy complejo en este caso, porque si nosotros, o lo que ya ha pasado, se le quitó a Repsol eh, o se le suspendió la operación, entonces esto ha tenido consecuencias muy complejas. Por ejemplo, el desabastecimiento. ¿Se imaginan que nuestro país de repente haga desabastecimiento? Habida cuenta de la concesión que significa la misma, es un tema muy complicado. Entonces, ¿cuál va a pesar más? No es tan sencillo como que haya, desaparece la empresa y que nunca esté. ¿Quién más va a estar? ¿Quién va a responder? Más que bien está esa empresa para que reaccione. Sabemos dónde está, quiénes son. Pero imagínense si fuera una ilegal, como es en la minería ilegal, donde no podemos atribuir responsabilidad a absolutamente nadie porque no los conocemos, porque operan en la sombra y es una actividad, por supuesto, ilegal. Esto es una tragedia que se dio en el marco de una actividad formal, sin embargo, con una actividad compleja. Entonces, esta es la primera parte que he tenido la oportunidad de conversar y en esa palabra cedo perdón, la palabra y el micrófono a Leslie. Gracias. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Entonces pasamos doctor Reati, con su intervención. Bien, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ok, listo. Bueno, muy amable por la invitación a Diego San Martín por compartir esta breve charla sobre el caso Repsol. Y en esta oportunidad a mí me ha tocado hablar sobre las implicancias penales, jurídicas penales de este caso, sin perjuicio de que en este tema se puede abrir dos campos legales, ¿no? El campo administrativo, el campo de la sanción administrativa sancionadora a través del Ministerio del Ambiente, la OEPA, y sus distintos órganos descentralizados que seguro que están haciendo todo lo posible para poder, obviamente con un debido proceso, llegar a la verdad del caso. Y obviamente también desde el punto de vista civil, de la responsabilidad civil extracontractual que se puede generar como consecuencia de los daños producto del derramamiento del hidrocarburo líquido que pasó ya el 15 de enero, si no más equivoco,
que ha tenido consecuencias permanentes, continuas en nuestro litoral del mar de Ventanilla, en nuestro litoral marino. Bien, en este caso se me ha dado la oportunidad de hablar sobre temas penales y eso es lo que yo voy a hacer aquí. Y este tema del caso Repsol pues nos ha traído como consecuencia, digamos, ver en qué hemos avanzado en este campo del derecho penal ambiental, es decir, dónde nos encontramos y cuáles serían las herramientas que los operadores jurídicos tendrían para poder procesar y obviamente juzgar, si es que fuera el caso, de conformidad con el avance de la investigación. Bien, entonces lo que yo voy a hablar es del Código Penal. Nosotros en el Código Penal, en el artículo 304, tenemos el delito de contaminación ambiental que lo incorporó el legislador en el año 1991. En nuestro segundo Código Penal no teníamos un delito parecido. Utilizábamos diferentes normas, delitos de patrimonial, utilizábamos delitos contra la salud pública, contaminación del agua, ¿no? Utilizábamos varios tipos penales totalmente dependientes y utilizando bienes jurídicos tradicionales. Sin embargo, a partir del año 91 es que se sistematiza la incorporación de los delitos contra el medio ambiente, ¿no? A partir, obviamente, de la suscripción de varios tratados que tuvo el Perú desde el año 1992 con la Declaración de Río, y antes en el 72, ¿no? Con la Declaración de la Tierra que sucedió en Europa. Bueno, y la Constitución del año 93, que es que por primera vez incorpora en el artículo 2 el ambiente como derecho fundamental, en el cual todos los ciudadanos tenemos que vivir en un ambiente, gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado. Bien, sobre estas premisas, ese es donde nos encontramos parados en este momento, pero desde el año 91 hasta el año 2008 no teníamos procesos penales porque era imposible poder aplicar este delito. Me acuerdo en el caso de esta cementera que sucedió en Tarma, que fueron implicados muchos gerentes, pero no se pudo aplicar porque no había los valores límites, es decir, hasta qué punto los gerentes generales podían contaminar digamos, en la atmósfera, ¿no? Porque no había valores límites de los ministerios, que en este caso era el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Comercio Exterior, no habían emitido ninguna disposición administrativa para saber hasta qué límites se podía contaminar, ya que estamos en una sociedad de riesgos, en la cual solo el riesgo se puede delimitar y no se puede desaparecer. Sería, digamos, inviable la sociedad en pleno siglo XXI si no hubiera riesgos, ¿no? En ese sentido, en el año 2008, a partir del caso de Tarma, que sucedió, como te digo, hace muchos años, pues se reformó el Código Penal, justamente los delitos ambientales, se reestructuró todo para darle mayor viabilidad y eso es lo que finalmente tenemos en este momento. Bien, entonces el tipo penal del caso Repsol nos focaliza en el artículo 304, que es, creo, el tipo penal que como estamos en diligencias preliminares, entiendo que los directivos de Repsol están siendo procesados porque se han presentado denuncias a la Fiscalía y creo que en Lima no hay fiscalías especializadas en el medio ambiente, lo que sí hay en Huancayo, lo que sí hay en Puerto Maldonado, donde obviamente por cuestiones geopolíticas, geográficas, sí, digamos, en esos lugares y inclusive en Huancavelica, porque ahí hay, digamos, la extracción minera, ¿no? Sin embargo, en esta zona me parece que no lo hay, una fiscalía especializada, ni mucho menos un juzgado, ¿no? Y se tiene que lidiar con esa situación. Sin embargo, el tipo penal es el 304 y donde a nivel procesal están en diligencias preliminares y entiendo yo que se ha aperturado un impedimento y se ha implantado y se ha impuesto un impedimento de salida del país a los directivos, no obstante que estamos en diligencias preliminares, ¿no? Sin embargo, el artículo 304 tiene algunas características importantes desde su nacimiento en el año 90, ¿no? Para nadie es ninguna novedad que el delito de contaminación ambiental es un delito común
y después vamos a ver que esto replica en algunas normas de esa reforma del año 2008, que el legislador creo que lo hizo más por populismo político, demagogia. Creo que no es una gran reforma, lo que ha hecho es un activismo político, ¿no? Que es gran diferencia, como lo dice un profesor alemán. Lo que ha hecho es un activismo político, y digamos, porque en ese momento se firmaba el TLC con los Estados Unidos, necesitamos reformar toda la legislación, sobre todo de penal económico, ¿no? En ese sentido, creo yo que vamos a tener varias dificultades, ¿no? En cuanto al procesamiento desde el punto de vista penal, ¿no? Yo voy a hablar en este corto tiempo que me han dado cuál es el estado de la jurisprudencia y, digamos, que tenemos en el delito de contaminación ambiental, porque ese es el delito quizá lo más importante que tiene todo ese grueso legislativo ambiental. Bien, vamos a partir, de que, qué es lo que ha dicho la jurisprudencia. La Corte Suprema, sobre todo, que es donde me voy a basar en este análisis sobre el delito de contaminación ambiental. La Corte Suprema ha dicho que para, digamos, tener éxito de alguna manera en un caso ambiental, penal ambiental, lo primero que se debe hacer es, y lo voy a decir prácticamente textual, ha dicho que se debe, resulta indispensable que el titular de la acción penal, miren lo que dice del Ministerio Público, detalle concretamente los deberes de los agentes del delito, a fin de poder individualizar las responsabilidades y competencias de la empresa. Es decir, creo que parte de una premisa totalmente válida, porque si estamos en diligencias preliminares, en el caso Repsol, lo primero que debe hacer la Fiscalía es individualizar quiénes son los responsables del hecho presuntamente criminógeno, porque estamos hablando en sospecha inicial, ¿verdad? Estamos en una sospecha inicial con perspectiva de iniciar una sospecha reveladora, que eso nos da pie a la investigación preparatoria, que es la segunda fase del proceso penal. Y en esta casación es muy importante, porque si ustedes ven en la web, quizás sea la casación que más se ha comentado en los delitos de contaminación ambiental, que es la casación 455-2017, perdón, Pasco, ¿no? Que es un caso emblemático, obviamente es un caso de minería, ¿no? Pero que puede replicarse tranquilamente a un caso de contaminación por vertimiento de residuos, digamos, de hidrocarburo líquido, como es el petróleo que sucede, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que se declaró fundada este recurso de casación y se confirmó el sobreseimiento que en etapa intermedia ya había dispuesto la Fiscalía. Pero ¿por qué se llegó a esta conclusión, no? Y bueno, pero eso voy a tratar más luego. Lo que acá me interesa es trabajar el principio de imputación necesaria, porque en esta casación 455-2017 lo que le dice es que no se puede, digamos, proseguir un caso de contaminación ambiental en la vía penal si es que no se han identificado las competencias y los cargos concretos hacia los directivos, ¿verdad? Claramente está aludiendo, o se está aludiendo, y claramente no se había hecho. Por eso es que se declara fundada el recurso de casación y se declara bien casada la casación, y obviamente se confirma el sobreseimiento, ¿verdad? Y porque consideró la Corte Suprema de que se estaría vulnerando el principio de imputación necesaria. Estoy leyendo el fundamento 1.15 del fallo antes citado. Bueno, dicho esto, como en el Perú, lamentablemente no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos ambientales, porque si bien es verdad, tenemos la ley 30.424, que entró en vigencia en abril del año 2016, que sanciona la responsabilidad administrativa, y podemos discutir si es penal o administrativa, pero todos consideramos que es penal, de la persona jurídica. Y bueno, a partir de sucesivas modificaciones, hoy en día ya se acepta la responsabilidad directa de las personas jurídicas, como en el caso que vamos a comentar. Por ejemplo, se admite la responsabilidad
para el delito de soborno internacional, para el soborno doméstico, para el tema de lavado de activos, para el tema de terrorismo y financiamiento contra la misma, y también incorpora, digamos, a través de la ley 30.997 se ha incorporado también para los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Es decir, para esos delitos sí hay responsabilidad directa de las personas jurídicas de las empresas. La pregunta que yo me hago en este momento es, ¿se puede aplicar para el delito ecológico, para el delito de contaminación ambiental? Y no, la respuesta es no, no rotundo. ¿Por qué? A través del principio de la legalidad, pues todavía no hemos podido reformar esa parte de esta ley 30.424. Ojalá que en una propuesta de ley referenda se incorpore a la aplicación directa de las personas jurídicas. En consecuencia, lo único que nos queda es trabajar los sistemas de imputación penal, que creo que va a ser el caballito de batalla y que va a ser definitivamente la piedra en el zapato que van a tener los fiscales para que este caso pueda de alguna manera llegar a un buen puerto y ver quién es la responsabilidad, porque para nadie es ninguna novedad de que ha habido pues afectaciones de carácter irreversibles y negativas al ecosistema, ya sea, bueno, en la flora y la fauna y los recursos hidrobiológicos en el mar de Ventanilla, y obviamente con el aire y el agua que han sido duramente afectados, sobre todo porque inclusive se ha ido, digamos, deslizando hacia el norte, ¿no? Hasta algunos dicen que está llegando hasta Chimbote. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, desde el punto de vista penal, es establecer los títulos de imputación de carácter personal, ya que, como repito, la persona jurídica estaría totalmente, o sea, descartada, solo podría ser como consecuencia accesoria del 105, pero eso es harina de otro costal, harina de otro costal. Lo que queríamos era que responda la persona jurídica de manera penal. Pero bueno, no lo tenemos y vamos a ir con lo que actualmente está en el Código Penal. ¿Y qué es lo que ha dicho? O sea, ¿qué es lo que ha dicho nuestra legislación? ¿Verdad? Y vamos a ir al propio artículo de las normas ecológicas, ¿verdad? Si ustedes ven el artículo 314A, del Código Penal con esta reforma que sucedió en el año 2010 y 2008, ustedes van a ver ahí que dice que los representantes legales de las personas jurídicas dentro de cuya actividad se cometió el delito, o los delitos, tanto de contaminación, extracción, ¿no?, serán responsables penalmente de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 23 y 27. 23 que se refiere a la autoría y 27 que se refiere al actuar por otro, pero digamos, porque son criterios de imputación de carácter personal ante la imposibilidad digamos, de sancionar a la persona jurídica. Ya desde el saque, les tengo que decir que el artículo 27 solo se aplica para delitos especiales, y hasta donde tengo entendido, los delitos de contaminación ambiental es un delito, digamos, común. Es un delito común, es un delito de organización, y casi todos los delitos que están en el medio ambiente se cometen bajo la lógica de sujeto activo indeterminado. A ver, desde el punto de vista jurisprudencial, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema, ¿no?, en este caso, en los delitos de contaminación ambiental, sobre todo? Por ejemplo, vayamos a la casación 724-2014 Cañete, que me parece es la base para sentar las premisas en las cuales se dice de que para un caso de contaminación ambiental se debe partir primeramente del principio de responsabilidad por el hecho propio y no por el hecho ajeno. O sea, la responsabilidad es subjetiva y la imputación es personal. Creo que hasta aquí no hay ninguna novedad. Me parece que esta casación, que ve un tema de contaminación ambiental, parte de la idea de que no se puede responder por un hecho ajeno. Es decir, nosotros sabemos que en el caso Repsol lo que ha habido es precisamente dos hechos, ¿verdad? La empresa que, digamos, a través de los tubos, ¿no? Estaba llenando la refinería de la Pampilla en Ventanilla, y una es que traslada el petróleo, el hidrocarburo líquido, y la otra es donde lo recepta, ¿verdad? Aquí hay dos niveles que habría que identificar, los niveles tanto por el traslado, los niveles de responsabilidad individual, tanto de quien traslada como a nivel de quien recepta, ¿no?
el petróleo. Entonces, obviamente, aquí habría que identificar a quiénes son los responsables de la vigilancia, ¿no? Y de la realización del evento delictivo, ¿no? Más aún, como tengo entendido, esta casación resalta la idea de la responsabilidad por el hecho propio. Luego, después tenemos una casación muy importante, ¿no? Que es doctrina jurisprudencial o vinculante, porque, a ver, tenemos que tener claro de que no se puede aplicar pues la responsabilidad por comisión. Me parece que es imposible desde el punto de vista naturalístico decir de que los que tendrían que responder serían los operarios, quienes estuvieron en el buque o en la balsa, o quienes estuvieron cerca de las llaves de los tanques, tendrían que tener algún tipo de responsabilidad, ya que en el consciente del injusto capaz no se le puede motivar o no tenían la información adecuada, ¿no? Quienes tenían los niveles de información capaz deben ser otras personas que están no necesariamente en los buques o en los barcos, donde están precisamente el tema de la extracción y el traslado, y ni tampoco de repente los operarios que estuvieron en la empresa receptora, que es en el tema de la Pampilla, ¿no? Entonces yo considero de que desde el punto de vista naturalístico no se puede aplicar a los delitos de comisión. Y por tanto, los criterios del artículo 23 de la autoría, obviamente descartada la autoría material, descartada la coautoría para, digamos, desde el punto de vista tradicional, descartada también la autoría inmediata, porque, digamos, para eso tendríamos que probar de que ha habido una persona que ha instrumentalizado a una organización, ¿no? Y más aún que estamos en una empresa privada y la autoría inmediata por dominio de aparatos organizados de poder se ha dado para delitos, digamos, estatales, ¿no? Es muy raro que se haya dado en actividad empresarial. Entonces también estaría descartado. Lo único que tendríamos que hacer es ver otras posibilidades de imputación individual. El artículo 27 ya estaría descartada del saque, porque son, como digo, esos delitos. El artículo 27 está para, digamos, delitos especiales. Entonces, y estos son delitos comunes. Entonces, caramba, sí, o sea, yo estoy pintando un escenario totalmente nebuloso, totalmente trágico, apocalíptico, pero no, tampoco quiero causar zozobra, porque, digamos, la jurisprudencia peruana, y creo que yo también lo he dicho alguna vez en algunos libros que he publicado, la única solución es ir a la omisión, pero, y creo que la Corte Suprema ha trabajado, ha, digamos, incorporado algunos libros, algunas citas que yo he realizado, como en esta casación, ¿no? Les invito a que lean esta casación, la 383-2012 La Libertad, que es jurisprudencia vinculatoria. Repito, 383-2012 La Libertad. En esta casación, ya la Corte Suprema ha dicho, es imposible que es imposible que los jueces y los fiscales puedan ir por un delito de comisión instantánea, y bueno, acá se trabajó temas de delitos permanentes, ¿no? Porque claramente el delito de contaminación ambiental es un delito permanente porque el estado antijurídico se va cometiendo en el tiempo, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Y en esta casación, que es vinculatoria, se ha dicho que la única técnica legislativa que se puede aplicar como imputación jurídico-penal de carácter individual es la omisión impropia. Señores, la única técnica que se debe aplicar es la omisión impropia. Aparte de que yo, bueno, he publicado un tema de delito de omisión impropia para delitos comunes, y qué bueno que la Corte Suprema, en esta casación, la 383-2012, haya dicho, en el fundamento cuarto, que la responsabilidad penal, y estoy leyendo textualmente, la responsabilidad penal en materia ambiental nacerá fundamentalmente de un incumplimiento del deber de actuación y del peligro que nace de la omisión. Repito, de la omisión de los dispositivos de normas ambientales, desde una interpretación teleológica, dice, ¿no? Desde una interpretación teleológica. O sea, y de la ratio de legis de la norma, los verbos rectores, que están en el artículo 304, que producen una infracción a normas administrativas extrapenales, causando obviamente perjuicios en el ecosistema, la única forma es a través de la responsabilidad omisiva. ¿Qué les parece? Entonces, en este caso, Repsol, no me cabe la menor duda que tenemos que ir por ese lado, desde el punto de vista penal. Obviamente, en el caso de La Libertad fue también un caso de minería, ¿no? ¿No? Sin embargo, no es la única casación que ha dicho que se puede explicar la omisión impropia. También hay otra casación, la 1419-2019,
1419/2019 de Arequipa, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 9 de junio del año 2020, es decir, hace muy poco, poco menos de un año, salió publicada esta casación. Y nuevamente se dice que en el caso submateria, el agente se encuentra inmerso en la omisión impropia o comisión por omisión, implicante al deber de impedir un hecho punible y se gesta en un peligro inminente. Es decir, señores, en esta casación, que es un caso de Arequipa, y donde se le condenó al ex gobernador de Arequipa, Guillén me parece, el gobernador regional de Arequipa, porque no cumplió las normas que le permitían evitar, digamos, un caso de contaminación ambiental. Pero, ojo, que así como tiene la Corte Suprema, desde, digamos, puntos de vista en relación a la omisión impropia como sistema de imputación individual, también existe la casación 455/2017 de Pasco, que es la que le hablaba al inicio, que trabajó el tema de la imputación necesaria, pero que también tiene mucho contenido, rico de contenido, en cuanto se refiere a la naturaleza jurídica digamos, de los deberes de evitación y los deberes de vigilancia que debe tener un gerente general. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en el caso Repsol, lo que tendríamos que ver es que dentro de la persona jurídica tendríamos que la Fiscalía probar de que o sea, aparte de, digamos, de que hay normas administrativas que obviamente están en la Ley General del Ambiente desde el año 2015, desde el año 2005, y toda su reglamentación en torno al tema pesquero, y que hay que, obviamente, al tema de la pesca, más allá de todo eso, también debemos tener en consideración que la propia persona jurídica debería tener dentro de sus estatutos a quién le correspondería el deber de evitación de resultados lesivos, a quién le correspondería la vigilancia y la idoneidad de personas que tienen que tener obviamente los cargos. Hoy en día que vemos que no da pie con bola el tema de la designación de altos funcionarios públicos, y se lo cargan al presidente. En igual sentido, el dueño o el gerente tiene que designar a las personas idóneas y tiene que tener vigilancia respecto a esa persona idónea para vigilar que no obviamente causen perjuicios en el medio ambiente. Entonces, porque si no se tienen las normas claras respecto a los niveles de competencia, y esto es lo que dice la casación 455/2017 Pasco, el deber exigido por la norma prevista por la persona jurídica, junto con la información que suministra la realidad de los deberes asumidos por el representante a partir de su intervención personal en el hecho atribuido. Estoy leyendo textualmente lo que dice la Corte Suprema. Es decir, que el deber de garante, que se lo van a achacar al representante legal, que es el gerente general de la empresa, deberá establecerse la relación de causalidad entre sus competencias infraccionadas y el hecho atribuido. Porque si no se tienen los deberes de información infraccionadas dentro de la persona jurídica, entonces no habrá un hecho punible atribuido. Y es por eso que se declaró sobreseída el caso en el proceso penal en la etapa intermedia, porque el hecho no se le pudo atribuir, por ejemplo, al dueño de la empresa, que era el que normalmente iba procesado desde las diligencias preliminares hasta la etapa intermedia, pero se llegó a establecer que no podemos condenar a una persona por el solo hecho de que se haya infraccionado normas de carácter general medioambientales. Eso sería, obviamente, ir a un tema de responsabilidad objetiva, responsabilidad por el hecho ajeno, a la vez re ilícita, ¿no? Al tema del causa, de la causa, es causa del mal causado. Eso ya lo hemos desterrado de hace como más de 100 años. Entonces, miren cómo es esta suerte de, digamos, de talón de Aquiles, y de que evidentemente la Corte Suprema, no sé si para bien o para mal, pero lo cierto es que le pone un pararrayos, ¿no? Es un pararrayos finalmente, ¿no? Porque normalmente el pararrayos de todo este caso es el gerente, ¿no? El gerente que es contratado por el dueño, el dueño está pues en Miami, está en Tulum, está pues en todo, pues de vacaciones siempre, para viajando por todos lados, y el gerente, que es el representante,
es el que chambea todo el tema aquí y es el que se ve involucrado en temas penales y lo meten a la cárcel, finalmente, ¿no? Pero ese es el tema del gerente de banquillo, que le llaman en la criminología, ¿no? En la criminología de, digamos, del cuello blanco, ¿no? Entonces, si la casación, la 455-2017, exige que la propia persona jurídica diga cuáles las competencias asignadas para cada uno, está claro de que las competencias asignadas será el gerente. Ese va a pagar, como dice, los platos rotos, ¿no? Y ese asumirá las consecuencias. Y generalmente, ¿quién es? El gerente de seguridad ambiental, ¿no? Ese es el pararrayo, ¿no? El gerente de seguridad ambiental es el que normalmente va a ir procesado y eventualmente pues será condenado por el caso, ¿verdad? Porque se ha infringido un deber que, de acuerdo a sus competencias internas de la empresa, es la que se le atribuye el deber de vigilancia, idoneidad y de conocimiento de la información de un caso medioambiental. Él tenía obviamente la obligación de saber del tema del entubamiento, digamos, de cualquier acción meteorológica que pueda haber en el mar, ¿no? Como creo que pasó un volcán hace días atrás y él debió prever esa situación porque tenía la información prevista. Entonces, considero yo de que solo es posible en el tema ambiental, y con esto ya termino, sancionar a los directivos a través de un delito de omisión impropia, que tenemos que trabajar el tema de posición de garante, tenemos que trabajar la situación típica, la omisión propiamente dicha de los altos directivos, no, ni siquiera de los altos directivos, de los representantes legales, finalmente, porque así está designado internamente, seguro que Repsol ya debe haber previsto esto hace mucho tiempo, que tú vas a responder y nosotros no, algo así, ¿verdad? Entonces, yo seguro que va a ir por ese lado. Y bueno, me parece que al final, como dice Bert Schunemann, un profesor alemán, que al final si la empresa o la persona jurídica se ha organizado de tal manera que va a tener esto que dar desde el punto de vista penal en la impunidad. Si es que no quiero ser apocalíptico ni pectonizo, pero se ha organizado para una desorganizada o, digamos, una organizada desorganización interna dentro de la persona jurídica. Bueno, yo aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reati. Entonces, hemos terminado esta primera intervención, hemos tenido un gran análisis, sobre todo de la situación del caso por el doctor San Martín, en vista también en comparación a otras actividades extractivas como la minería, y que no solamente el tema de hidrocarburos es un tema importante a tratar, y un análisis también desde la vista penal sobre la autoría, la responsabilidad, en este caso de los empresarios del caso Repsol. Entonces pasamos a una segunda etapa en la cual vamos a tener comentarios al respecto en modo de cierre para invitarlos luego a los participantes que se encuentran en la sala y también a los que nos ven desde nuestra página de Facebook para conversar un poco, comentar, preguntar tal vez algunas dudas que tengan ustedes sobre el caso. Iniciamos entonces, doctor San Martín, con usted. Pero muchas gracias. Si no me equivoco, plantear algunas cuestiones adicionales, ¿no es cierto? Bien. Este caso, en el aspecto ambiental y administrativo, implica, por supuesto, como ya lo comenté al inicio, el dictado de medidas administrativas, las cuales tienen plazos, y la no ejecución de las mismas conlleva también una sanción, a la imposición de multas por parte de OEFA en este caso particular. Ahora bien, lo que hemos hablado, lo que correspondió a un primer momento, es que claro, lo que va a pasar acá es que si no se cumplen estas medidas, entonces la entidad, que es OEF en este caso, va a imponer una serie de multas y va a tener que hacer los análisis pertinentes para ver cuál es el monto que establecería, y lo hará de manera ilimitada hasta que cumpla con ejecutar estas medidas. De hecho, el artículo, el numeral 29.3 del artículo 29 del reglamento de supervisión de OEFA, dispone, de hecho, que si la empresa no ejecuta adecuadamente la medida administrativa ordenada, OEFA puede ejecutarla de manera directa o a través de terceros a costo de la empresa. Y ello tiene ciertamente la finalidad de que los daños ambientales aumenten o no puedan ser contenidos. Entonces, la primera aseveración que hice y la gran pregunta que
que muchos se hacían en los medios y ahora no, o mejor dicho, la gran propuesta que se decía a través mediáticamente, era que se le imponga la mayor sanción posible a la empresa, ¿no? Sin embargo, el tema no es así de sencillo. El tema es qué va a hacer la empresa para efectos de ello. Y que la multa, que finalmente, luego de un procedimiento administrativo sancionador, por supuesto que se tiene que hacer, donde la supervisión es clave porque recabe evidencia, información, solicita, la autoridad administrativa en este caso va a acudir a las instalaciones, va a requerir una serie de información que por supuesto ponerla en conocimiento de todos es bastante complejo porque es documentación muy técnica. Entonces, llegado el caso, se amerita y finalmente cumple con todas las instancias, llega a la última instancia administrativa que es el tribunal, por supuesto, si es que, lógicamente, la primera instancia fue desfavorable para la empresa y la empresa finalmente apela o reconsidera, entonces se impondrá una multa. Pero esa multa, y es pertinente que todos ya los tengamos en consideración, no está destinada a labores de remediación. Por si acaso, si creemos que a mayor imposición de multa administrativa, entonces eso se va a utilizar para remediación, es falso, eso no es así. Esa multa va para el Estado, es la multa porque la empresa habría incumplido, ¿no? Si finalmente se demuestra, por supuesto, con las medidas ambientales correspondientes, con las obligaciones a las cuales libremente se ha sometido para la práctica y ejercicio de la actividad legal que está haciendo. Ahora bien, por supuesto sabemos que una vez agotada la vía administrativa, se puede recurrir a lo contencioso administrativo y evidentemente eso sí el Poder Judicial. Claro que ahora tener no es que no van a pagar la multa, no tienen que pagarla, salvo que concedan alguna cautelar, ¿no? que lo pueda detener. Pero ahora ya no hay una suspensión del pago de la multa habida cuenta de la interposición de demanda, sino que tienen que ofrecerse la contracautela correspondiente y obtener, por supuesto, la cautelar para que recién pueda llevarse, si no, no se puede. Y luego seguramente irán al Poder Judicial, lo cual es evidente seguramente por el impacto que ha tenido esta situación particular. Entonces, la idea de esto es que si no cumple la empresa con reparar el daño que ha causado, pues alguien lo tiene que hacer necesariamente. Y si la empresa no es quien va a hacerlo, va a tener que hacerlo el Estado. Entonces, el Estado va a tener que sortear todos los inconvenientes habidos y por haber, asumir la misma y finalmente contratar a una empresa que pueda hacer las labores de remediación correspondientes. Pero eso es cada vez más complejo si es que no tenemos una estabilidad institucional que permita un seguimiento de las actividades como tal. Y no pretendo traer política a la discusión, ver cuán evidentemente fortalecidos estamos en ese aspecto y si finalmente el gobierno tiene el tema ambiental en agenda. Ese es un tema que sí quería corresponder, ¿no? Entonces la obligación de asumir los costos de la reparación de los daños ambientales nuevamente es independiente de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudiese luego de todas las instancias, en el marco del debido proceso, la transparencia que corresponde, asumir la empresa. Entonces, esos son algunos de los aspectos con los que quería recapitular y cerrar la intervención en el aspecto ambiental administrativo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, continuamos con usted, doctor Reati. Bien, solo algunas cosas que quedó pendiente en mi primera intervención. Acá me parece que hay que ver niveles de responsabilidad penal, ¿verdad? Porque una cosa es, por ejemplo, los directivos del grupo Repsol Perú SAC, que son los primeros en ser los llamados para, digamos, como grandes responsables de la administración de la refinería La Pampilla, que está en Ventanilla, ¿no? Es otra persona jurídica totalmente independiente, ¿no? O sea, una cosa es la refinería La Pampilla y otra cosa es el grupo Repsol. Entonces, y aquí, como digo, hay niveles de responsabilidad penal y me acuerdo del caso Utopía, me acuerdo del caso de Mesa Redonda, ¿verdad? Donde se trabajó también ya hace como 20 años
el tema de la imputación subjetiva. Me acuerdo que ahí estaba muy de moda el tema del dolo eventual culpa consciente, ¿no? Hasta qué punto los grandes directivos o gerentes de las empresas pudieron haber previsto de manera subjetiva la evitación del resultado lesivo, que eran las muertes, en este caso de las personas que lamentablemente, digamos, extinguieron sus vidas en una discoteca. En este caso, se habla de una afectación al medio ambiente, y considero yo de que ese debate en relación a la imputación subjetiva, es decir, dolo eventual y culpa consciente, debemos tenerlo también en consideración, más aún si el artículo 304, en el segundo párrafo del Código Penal, prevé una responsabilidad por culpa, una responsabilidad por imprudencia, es decir, por los deberes de infracciones, digamos, de cuidado. O sea, no es que hubo una intención premeditada de primer grado para poder violentar, digamos, los objetos medioambientales, ¿no? Creo que nadie en su sano juicio, ningún directivo pues va a querer eso como primera medida, pero sí podía haber representado la idea en su cabeza de que podría causar perjuicios negativos al medio ambiente. Entonces, se puede trabajar el tema del dolo eventual también como una posibilidad de imputación individual para los directivos, ¿no? Sin embargo, con buen criterio me parece que también los directivos de la multinacional Repsol o del grupo Repsol Perú SAC han dicho que esto se debió pues al fuerte oleaje que sucedió producto de la erupción de un volcán con Tonga, me parece, que sucedió hace algunos días atrás, y que eso es lo que determinó finalmente que haya un desnivel respecto a las sogas que contenían los tubos que estaban trasladando este hidrocarburo líquido. Entonces, y que finalmente desencadenó en ese resultado lamentable, catastrófico. Entonces, si esto es así, obviamente se incrementa la zozobra y se incrementa la duda respecto a que si finalmente, digamos, pueden responder penalmente, porque en el derecho penal no hay responsabilidad objetiva, claramente, ¿no? Entonces, caramba, tenemos por un lado la omisión impropia, que es quizás la única posibilidad jurídico-penal de carácter individual que tiene la Fiscalía para poder imputar responsabilidades penales en los niveles de gerencia general, gerencia obviamente de los directivos, tanto de la empresa multinacional Repsol como de los que están dentro de la Refinería, que Repsol finalmente administra, ¿no? La refinería La Pampilla, ¿no? Pero hay también, obviamente, hay personas que tienen niveles de información. Por lo tanto, considero yo de que, más allá de que se pueda trabajar la omisión impropia, pero me parece que la omisión impropia debe engarzarse y debe complementarse, porque no es incompatible con la imputación individual de dolo eventual. Es decir, podríamos trabajar, y aquí avisoro una imputación como formalización y continuación de la investigación preparatoria, como sospecha reveladora, como segundo nivel en el proceso penal, de una imputación por omisión impropia por posición de garante en base a un dolo eventual. Perfecto, muchas gracias, doctor, por esa segunda intervención. Entonces, en este momento invitamos a los participantes a que puedan escribirnos por el chat sus preguntas o hacer clic en el icono de la mano alzada para poder cederles el audio. Tenemos una pregunta entonces, doctores, del Facebook señalando lo siguiente. Existe un daño irreversible en la flora y fauna a causa del derrame de petróleo. Ante esta irreversibilidad, ¿cómo actúa el derecho ambiental y el derecho penal para remediar tal daño? Entonces comenzamos en el mismo orden, doctor San Martín y luego el doctor Real. Gracias. En cuanto al tema de cómo aplica el derecho ambiental, una cosa que comenté al inicio fue cómo pensamos y cómo el rol, cómo estamos repensando continuamente el rol del derecho ambiental. El derecho ambiental es por definición y naturaleza preventivo, es decir, ejecuta una serie de principios y los ejecuta en función también a lo que está establecido en la ley, en los principios que existen. Es eminentemente preventivo. Pero cuando se da un tema de daño, cuando el mismo ya se ha realizado, se activa
la institución propia de la responsabilidad jurídica, en este caso por daños ambientales. ¿Cómo acciona el derecho ambiental? Lo hace a través de en nuestro caso, a través de los procedimientos administrativos que están dirigidos por las entidades fiscalizadoras o con función fiscalizadora. Entonces, en ese sentido, es que el Estado está actuando a través de OEFA, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, para poder demostrar efectivamente la situación que ocurrió, cómo ocurrió, quiénes, y en este caso no se individualiza en personas como en el caso del penal. En este caso la responsabilidad administrativa va a afrontar la empresa como tal. Es como una suerte de que ante la ausencia que tenemos, como bien explicó el doctor Riate, la responsabilidad de las personas jurídicas, penal de las personas jurídicas, entonces el derecho administrativo o la responsabilidad administrativa surge en ese efecto para, en este caso, efectuar una sanción a una empresa, que claro, el tema y la tipología es totalmente distinto también. Correcto, muchas gracias, doctor James. Bien, desde el punto de vista penal, el Código Penal ha trabajado algunos procedimientos para la reparación del daño. Por ejemplo, una de ellas es el artículo 314C del Código Penal, que establece que el juez puede suspender una actividad contaminante cuando se verifica, obviamente, las afectaciones perjudiciales. En ese momento, en diligencias preliminares, el fiscal puede pedir al juez de la investigación preparatoria para que de inmediato pueda suspender la actividad contaminante, ¿no? En plenas diligencias preliminares, ¿verdad? Antes de que se formalice la investigación. Eso como primera medida. Como segunda medida, el Código Penal prevé también el artículo 314D el tema de la exclusión o atenuación de responsabilidad penal, en tanto que el autor pueda brindar información respecto a de que hay otras, digamos, información relevante para poder evitar que se siga contaminando el medio ambiente. El autor tiene la única posibilidad de atenuación. Los partícipes tienen la posibilidad de exclusión de responsabilidad penal, y esto no lo había escuchado nunca en el proceso penal, pero el código habla de exclusión para partícipes y atenuación para los autores. Entonces, para reparar el daño en el punto de vista penal, evidentemente hay una medida cautelar que claramente está en el 314C, pero también tiene relación con el Código Procesal Penal, en el artículo 304, me parece, o 302, también el Código Procesal Penal dice, digamos, medidas cautelares en el procedimiento penal precisamente para personas jurídicas y, obviamente, claramente en el tema de la información veraz que pueden dar los procesados, ¿no? Creo que eso es lo único que tiene el código penal, obviamente mucho más eficaz será desde el punto de vista administrativo, creo que es mucho más eficaz. Correcto, muchas gracias, doctores. Tenemos una segunda pregunta que habla sobre los retos a futuro. Si las acciones preventivas a nivel ambiental y, bueno, las sancionadoras a nivel penal no han logrado amedrentar a las empresas o tomar medidas adecuadas, entonces es necesario un cambio en la legislación o tal vez algún programa en incentivo para que cumplan estas normas las empresas petroleras. Es el debate. Cuando ocurren tragedias tan lamentables como esta, inmediatamente preguntan, bueno, entonces, para evitarlas debemos imponer una mayor sanción, para evitarlas debemos poner más multas, debemos incidir en la línea financiera de la empresa para que así evite que se hagan las cosas. Es como decirle, si mañana yo refuerzo el articulado correspondiente del tipo penal de la minería ilegal y sus consecuencias significa que mañana entonces se va a hacer menos minería ilegal. El tema no pasa por eso realmente, desde mi humilde punto de vista. Es un tema también que involucra mucho a la sociedad, ¿no es cierto? También hubo muchas voces acerca del consumo que correspondía a esta empresa, ¿no es cierto? Entonces, mucho de la información era, bueno, ¿cómo le vas a consumir a esta empresa? ¿No? Para el criterio, ¿no? Si está contaminando, si no se hace responsable de estos hechos, entonces sí, pero al mismo tiempo también está impactando en la economía y en el trabajo de otras personas. Entonces, ¿no? Y que no tienen una responsabilidad, habida cuenta de la misma, una culpa, si así lo quieren llamar. Entonces, no es que esté fallando el ejemplo, porque hay un ordenamiento jurídico ambiental, existe.
El conocimiento del mismo es importante, sí. Entonces, aquí lo que amerita más que poner más sanciones o más multas desde el aspecto administrativo ambiental es que este hecho permita, al menos como oportunidad, conocer la legislación ambiental, la prevención, que es la finalidad de la misma, y el cumplimiento de las medidas que disponen las autoridades administrativas para que se evite esto. Por eso es que se dan supervisiones. Para eso es que, y en ese lado también, la crítica a la institucionalidad que es tan cambiante, y ese es un tema que en verdad no escapa a nosotros, poder hacer que un ministro pueda durar en el cargo más de 3, 6 meses, un año, es algo muy complicado, lo hemos visto de manera muy limitada como para saber que para hacer un gran trabajo en cuanto a la información, traslado de la misma, concientización, entonces no va a ser de un día para otro, y más aún que tengas funcionarios competentes, los cuales hay muchísimos, y grandes y especialistas, funcionarios públicos, pero que lamentablemente ponen todos en un mismo saco, pero a veces también el sistema no les permite a ellos las seguridades del caso también para poder realizar una efectiva supervisión, fiscalización y también sentirse seguros con el trabajo que hacen porque luego se puede pasar algún cuestionamiento. Entonces no es que el sistema esté fallando, no es que la ley como tal, hay una ley, hay normas, hay sanciones, etcétera, y no es que estén fallando, de hecho se están dando. Pero claro, fíjense que este es un caso con una empresa formal, donde podemos saber, sabemos nuevamente, sabemos quién son, dónde están, podemos imponer, sabemos quiénes son sus representantes, todo, pero vamos a una actividad ilegal, queremos aplicar esto y no va a funcionar. Entonces, creo que el tema trasciende en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Procedemos entonces con sus comentarios, doctor Ratti. Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho el profesor Diego San Martín. Yo voy a complementar solamente algunas cosas. Claramente el derecho pues no va a solucionar los problemas estructurales que ya tenemos nosotros, pero a ver, desde el punto de vista pues del delito ambiental, hay un tema sociológico, estructural, que hay que decirlo, ¿no? Que esto es un delito de cuello blanco, es un delito que la sociedad pues no tiene conciencia de verdaderos delincuentes que son, porque piensa que solamente el delincuente es aquel que te roba el celular, ¿no? Los delitos de cuello, de sangre, o los delitos violentos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un tema de conciencia también de la ciudadanía, y me parece que eso también coadyuva a que esto no genere una real aplicación, más aún si los órganos del campo del derecho pues no están especializados, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, me parece que yo propondría dos cambios, ¿no? O dos propuestas. Una de ellas es que se incorpore en la ley 30.424, la 30.424, que es la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en realidad es penal, o sea, eso es un fraude de etiqueta, finalmente, ¿no? Porque ya lo dije en la primera intervención mía, que ahí solamente se reprime para delitos de lavado de activos, delitos de soborno transnacional, soborno doméstico, delito de terrorismo y financiamiento de partidos políticos, ¿no? Pero creo que ahí debemos incorporar también los delitos ecológicos. Entiendo que en el Congreso de la República hay un paquete legislativo importante para dar, digamos, una lista de posibles delitos donde la persona jurídica puede verse involucrada. Pero eso va a dormir el sueño de los justos por un gran tiempo, por los lobbies empresariales que ya sabemos que también están en el Congreso. Y segundo, el tema del compliance, ¿no? Me parece que el tema del compliance ambiental debería reforzarse aún más. Entiendo que la empresa Repsol de seguro que tiene un office compliance, ¿no? O un oficial de cumplimiento. De hecho, lo debe tener, y ese va a tener que responder mucho internamente en la empresa, y seguramente ahí el fiscal también, digamos, también responsabilizará a esa persona, y internamente los directivos de Repsol entiendo que también lo van a sancionar desde el punto de vista administrativo a este oficial de cumplimiento que no ha tenido el expertise y la pericia necesaria para poder evitar estos daños. Listo, doctores. Muchísimas gracias. Entonces, no tenemos más preguntas en el chat. Agradecemos todos por su participación, a todos los que nos están escuchando desde nuestro Zoom y desde el Facebook. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profesores, por su participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias. 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 Hasta luego.